Apéndice 3. La venida del anticristo. ¿Habla la Biblia de una gran apostasía? ¿Puede demostrarse que la nueva era es el instrumento que preparará el camino para la aparición del anticristo? Benjamin Creme, dirigente de la nueva era y seguidor de las enseñanzas de Alice Bailey, puso un anuncio de página entera en los periódicos más importantes del mundo en el año 1982. Él mismo decía que Cristo había regresado, que vivía en Londres en persona y que muy pronto se revelaría como el Mesías cuando las circunstancias así lo permitieran. Aunque Creme le da a su Cristo el nombre de Maitreya, él pretende que es el mismo Cristo, que fue crucificado en Palestina hace unos 2000 años en Jerusalén durante el dominio del Imperio Romano. El 23 de octubre de 1988 apareció un interesante artículo relacionado con Benjamin Creme en el prestigioso periódico The Sunday Times. La parte medular del artículo, titulado El Mesías está vivo, goza de buena salud y vive en Londres, decía: un periodista del Kenyan Times acaba de llegar, trayendo una fantástica noticia. En el mes de junio, Job Mutungi estaba presente en una reunión de oración en Nairobi, donde había más de 6,000 personas, cuando una brillante estrella apareció en el cielo. Muy poco después, se presentó un ser de porte majestuoso, vestido de blanco y barbado, habló durante algunos minutos y luego desapareció. Todos los presentes allí, reunidos unánimemente, aseguraban que el hombre que se desapareció era Cristo, dijo Mutungi, al enterarse de que la aparición tenía mucha relación con el anuncio de Benjamin Creme. Mutungi voló directamente a Londres para hacer una investigación. Trajo consigo una fotografía del ser que apareció 169 en Kenia. Pichon dice que es el mismo hombre que ella vio en Brick Lane, Londres. Otro informe dice que esta aparición de Cristo tuvo lugar en la iglesia de Bethlehem, en Nairobi. Cuando leemos estos informes, en apariencia auténticos, se llega a la conclusión de que la iglesia cristiana ha sido inducida a creer que el misterioso visitante, vestido de blanco, era Jesús. La iglesia cristiana ha sostenido durante mucho tiempo la creencia de que un anticristo, haciéndose pasar por Cristo, aparecerá en el mundo. ¿Fue la aparición del hombre, vestido de blanco en Kenia, una manifestación del anticristo? ¿Es el Maitreya de Creme, que vive en Londres, es el anticristo? El anticristo en la Biblia. El término anticristo solo se encuentra en las epístolas de San Juan. Por ejemplo, él escribe: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Juan confirma aquí la existencia de una profecía que advierte a los cristianos acerca de un anticristo que vendría. En el mismo versículo, parece diferenciar este anticristo especial de otros anticristos que habían surgido en sus días. El versículo 22 nos dice que estos eran los mentirosos que negaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Juan entendió que la venida del anticristo estaría relacionada con los eventos finales, aunque erróneamente creía que la última hora había llegado, una mala interpretación que también Pablo expresó en una ocasión. En el versículo 27, Juan introduce el concepto de que los anticristos pertenecen a alguna clase de poder falsificador o a una especie de unción, y contrasta el poder real de Jesús con el falso poder utilizado por los anticristos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo, que Jesucristo les ha dado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo mismo les enseña todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo. Versión Dios habla hoy. Pablo presenta en 2 de Tesalonicenses una profecía clara y profunda concerniente a los eventos que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Una mujer que asegura haber tenido una visión de Maitreya, el Cristo, durante una conferencia de Creme en 1982. Whole Life Times, febrero del año 1989. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2.
Pablo habla aquí de una persona especial, el hombre de pecado, versión Reina Valera, revisión 1960, que surgirá durante una gran rebelión, una apostasía o una caída de la fe, según la misma versión. Pablo enfatiza que la venida de Cristo no ocurrirá hasta que venga, la apostasía y el hombre de pecado se manifieste. Hasta ahora, el Señor no ha regresado. ¿Será porque la profecía paulina aún no se cumplió? En los versículos 7 y 8, Pablo habla acerca de un impedimento que será quitado del camino. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por lo tanto, el asunto tiene mucho que ver con la última hora. Es probable que el hombre de pecado de Pablo y el anticristo de Juan sean la misma persona. Por su parte, el pasaje de Tesalonicenses describe lo que este hombre de pecado hará cuando se rebele, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 4. Algunos teólogos proponen la idea de que este templo será literalmente un nuevo templo físico construido en Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra no significa necesariamente un edificio. Si el anticristo fuera a presentarse en un nuevo templo físico en Jerusalén, pienso que entonces el suyo no sería un superengaño, como está profetizado. Yo creo que la expresión templo de Dios en el contexto cristiano es un símbolo que representa a todo el cuerpo de Cristo, y no un edificio en particular donde se reúne la iglesia. Por otro lado, no sería realista que el hombre de pecado se hiciese pasar por el Padre o el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre de pecado intentará hacerse pasar casi seguramente por Cristo. El apóstol usa la palabra griega apocalipto por revelar. Este verbo significa revelarse en una forma sobrenatural. Lucas usa la misma palabra para describir la segunda venida de Jesús, que dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versículo 30. Esto parece indicar que el hombre de pecado tratará de falsificar literalmente la venida de Cristo, idea que la Iglesia tiene desde hace mucho tiempo acerca de la obra mentirosa del anticristo. Tenemos la fuerte impresión de que el hombre de pecado de Pablo y el anticristo de Juan son en verdad la misma persona. Pablo indica que el poder del anticristo está siendo restringido por alguien, quizá un ángel o el Espíritu Santo, hasta que llegue el tiempo en que se revele, tiempo que, sin duda, es la última hora, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está impidiendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Luego el apóstol señala que la unción que acompaña a la venida del hombre pecado es de Satanás, en virtud de la cual produce señales y milagros mentirosos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y 10. Algunos teólogos protestantes creen que el hombre de pecado representa simbólicamente al papado, institución que se apoderó del templo de Dios, la Iglesia, y establecía a los papas que expidieron decretos, presumiendo que hablaban con plena autoridad divina. Técnicamente los papas pretendieron ser los voceros de Dios, cuando hablaron ex cátedra, es decir, sentados en su silla. Según Pablo, el hombre de pecado se refiere más bien a una gran apostasía. ¿Se aplica este aspecto al papado? Durante los años 860 y 7 a 1048, después de Cristo, el Vaticano cayó en gran apostasía e impiedad. Por ejemplo, el Papa Juan XII fue culpable de casi todos los crímenes. Violó vírgenes y viudas de alta y baja condición. Vivió con la concubina de su padre, convirtió el palacio papal en un lupanar y fue muerto por el airado esposo de una mujer en el mismo acto de adulterio. En la época en que Martín Lutero inició la Reforma Protestante, el Papa reinante era León X. Este llegó a ser arzobispo a los 8 años y cardenal a los 13. Negoció la silla papal, vendió dignidades eclesiásticas y nombró como cardenales a niños de 7 años. No obstante, este hombre voluptuoso reafirmó la encíclica Unam Sanctam, en la cual se declara que todo ser humano debe estar sujeto al romano pontífice,
para ser salvo. Decretó la venta de indulgencias por un precio fijo y declaró que quemar herejes era un deber que Dios le había señalado. Si bien la profecía de Pablo dice que el hombre de pecado se relaciona con la apostasía, y esta en algunos aspectos coincide con la historia del papado, dudo que este pasaje se refiera, en primer lugar, a este poder. Existe una razón muy sencilla. El papado no realiza señales, maravillas y milagros por lo general. En segundo lugar, la venida del anticristo es un evento que ha de ocurrir en los últimos días, mientras que el papado ha existido durante muchos siglos. Citado de Hayes Handbook, Rienzi, Zondervan, página 774, la remisión del castigo por pecados que habían sido sacramentalmente absueltos. Página 780. Algunos eruditos bíblicos relacionan en la actualidad al anticristo con la nueva era y el retorno de su espíritu líder llamado el Cristo Maitreya. ¿A esto se refiere la profecía paulina? Pablo declara que el impostor se sentará en el templo de Dios, no en el de Satanás. El término templo de Dios sugiere una institución cristiana. En contraste, el Maitreya de Krim es un Cristo de la nueva era, perteneciente a una institución de la nueva era. Las enseñanzas de Alice Bailey dicen que el Cristo de la nueva era no será una persona específicamente cristiana, sino una figura que tenga las cualidades de un político, sociólogo y líder espiritual, que pertenezca a todas las religiones. Las canalizaciones que Krim ha hecho de Maitreya en general corroboran esta descripción. El Maitreya de Krim y de Bailey está siendo revelado por los de la nueva era en el ocultismo que dicho movimiento practica, lo cual difícilmente puede tomarse como una descripción del templo de Dios. Desde el momento en que Maitreya se está manifestando en lo que puede llamarse el templo de Satanás, no cumple la profecía que identifica al verdadero anticristo. Un fondo que se adapta más a la manifestación del verdadero anticristo se ve en la obra de las iglesias cristianas falsificadas, tales como el Nuevo Camino Luminoso. Ellas promueven a un falso Jesucristo, cuyo propósito evidente es hacer una preparación para que el anticristo sea revelado en un ambiente cristiano. Permítaseme repasar mi experiencia vivida en el Camino Luminoso tras la misteriosa visita que el Cristo le hizo a la directora. Nuestro centro metafísico se convirtió en una organización con aires de iglesia cristiana. Su mensaje evangélico, entre comillas, era el próximo retorno de Jesús al planeta Tierra. Se nos enseñó que Jesús es en verdad el Hijo unigénito de Dios y que regresará muy pronto para establecer su reino, el tan esperado milenio. Los espíritus nos dijeron que Jesús no regresaría tal como las iglesias tradicionales lo enseñan, basadas en sus malas interpretaciones de la Biblia. Predicábamos que Cristo no aparecería en los cielos, con su ejército de ángeles y con sonido de trompetas, sino que aparecería en el mundo en forma humana, pleno de carisma, poder y sabiduría. Declarábamos que posiblemente un vapor etéreo, parecido a una nube, rodearía sus pies, y esto es lo que la Biblia quiere indicar con el término nubes. La descripción de este Jesucristo suena más como la de un Cristo falso, destinado a hacer su aparición en un ambiente cristiano. El anticristo, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis arroja mucha luz sobre la profecía del anticristo de Pablo. Juan describe a una bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, pero que hablaba como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 y 12. En la Biblia un cordero simboliza a Cristo, el cordero sacrificial, y un dragón simboliza a Satanás. Véase Apocalipsis 20, 2. Por tanto, esta bestia que sube de la tierra se parece a Cristo, pero habla con la voz de Satanás. Al ejercer su autoridad, logra que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Por ahora, no se preocupen en identificar quién es la primera bestia, un animal semejante a un leopardo, que tiene una herida mortal que fue curada. Resumamos el pasaje de 2 de Tesalonicenses al que nos hemos referido arriba. El anticristo falsificará el segundo advenimiento de Cristo. Se parece a Cristo, pero usa el poder de Satanás. Habla como un dragón y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se adora, y estará en posición de obligar a otros a adorar otras cosas
como la primera bestia. Parecería que hay un paralelismo significativo entre 2 de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, y engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y 10. El paralelismo es asombroso. La bestia semejante a un cordero parece simbolizar mejor al anticristo. Sin embargo, capte que el simbolismo puede representar tanto al anticristo como a su institución. Los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 13 arrojan más luz a fin de poder identificar al anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estos versículos nos dicen que el anticristo, o la institución anticristo, establece un cierto tipo de imagen que debe ser adorada. La negación a adorar a dicha imagen podría tener como consecuencia la muerte. Algunos teólogos conciben esta imagen como una gran estatua literal, o un ídolo que pueda hablar y ordenar a la gente a que la adoren. Sin embargo, un ídolo parlante parece demasiado obvio para ser un engaño efectivo y que sea dirigido a los cristianos contemporáneos. Es más probable que la imagen de la primera bestia sea un símbolo de algo más. Antes de intentar aclarar la identidad de la imagen de la primera bestia, consideremos que simboliza la primera bestia misma, aquel animal parecido a un leopardo, que recibió una herida de espada y que después fue sanada. Las opiniones de los eruditos difieren al respecto. Una interpretación protestante muy común, a la que me referiré, dice que la bestia semejante a un leopardo representa al papado. Como ya se mencionó antes, esta forma institucionalizada de religión se corrompió y formó alianzas políticas mutuamente benéficas con los poderes políticos y económicos que gobernaban el mundo en ese tiempo. Estas alianzas tendieron al fortalecimiento del poder papal. Hablo de la Iglesia Católica Romana como institución. No me corresponde juzgar a ninguna persona en particular, sea esta cristiana o no. Hablo de la Iglesia Católica en el contexto de la profecía del Nuevo Testamento, relacionada con el papado como institución que promovió doctrinas y prácticas contrarias a la Biblia. Además, no quiero ser dogmático acerca de mi propio punto de vista. Es posible que a medida que la historia avance, algunas otras interpretaciones resulten evidentes. Por ahora, lo único que le pido es que estudie y considere esta proposición. Suponiendo que la bestia semejante a un leopardo representa papado, ¿cuál sería la imagen de la bestia? Creo que la imagen es un sistema reciente de religión espuria que en muchas maneras se parece al perverso sistema de religión, simbolizado por la primera bestia, el papado. Sostengo la opinión de que este nuevo sistema de religión falsa será establecido mediante la infiltración de las ideas neopaganas dentro del cristianismo, a través de la nueva era, exactamente como el papado fue erigido por la infiltración de las antiguas ideas paganas y el secularismo en la Iglesia romana. El resultado final será un cristianismo mixto, orientado hacia la nueva era, que poseerá el poder y la influencia característicos del papado, ejercidos durante la Inquisición. Históricamente, el poder del papado fue supremo hasta que la sede fue transferida a Avignon, Francia, en 1304. En el año 1798, los franceses dieron un golpe demoledor al papado, cuando el general Berthier arrestó e encarceló al Papa Pío VI. Con respecto a esto, el conocido erudito Dr. Henry Ayer escribió: el papado recibió, de manos de Napoleón, la humillación culminante y la pérdida de prestigio del cual nunca se recobró. Sencillamente terminó con el poder político del papado en Europa. Es posible que esta haya sido la herida mortal a la cual se refieren los versículos 3 y 12. Si se acepta que la primera bestia es el papado, resulta interesante notar que el Apocalipsis parece predecir que el anticristo, o su institución, hará que la gente vuelva a adorar al papado, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia
cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Puede ser que esta adoración no adopte necesariamente la forma ritualista orientada hacia el Papa o el papado. Más bien podría significar el respeto, honor y estatus especiales concedidos al papado como resultado de una amplia propaganda y aclamación de los medios masivos de comunicación. Es posible también que la adoración de la primera bestia implique prácticas extrabíblicas de adoración introducidas por el sistema papal. Por ejemplo, la adoración de ídolos. Al compilar su catecismo, el papado quitó el segundo mandamiento para introducir la adoración idolátrica en forma de veneración a las imágenes de María, Jesús y los santos. El papado nunca hizo a un lado la escritura, sencillamente la ignoró, la torció y sustituyó para lograr sus propios fines. Lo mismo se ve hoy en el brazo falsificado del cristianismo, que es el movimiento de la nueva era. Todavía está por verse cómo logrará apoderarse del poder político y el sistema religioso producido por la amalgamación de la nueva era y el cristianismo, y de cómo usará ese poder para destruir a los santos, aquellos que permanecen fieles a Jesús, en un intento de imponer adoración y enseñanzas contrarias a la Biblia. Sin embargo, pienso que esos eventos podrían muy bien ser los de la última hora, profetizados en Apocalipsis capítulo 13, verso 12 al 15. Reconocidos autores cristianos como Texe Marrs y Davehan ya están advirtiendo acerca de la insurgencia de un poder dictatorial, un gobierno mundial patrocinado por las Naciones Unidas y controlado por la filosofía de la nueva era. Los descubrimientos de Davehan y Tedamon, concernientes a la infiltración en proceso de las ideas de la nueva era en el cristianismo ortodoxo, son especialmente iluminadores. Aunque parece imposible que las filosofías satánicas de la nueva era puedan apoderarse de la iglesia cristiana, hoy sabemos que, de alguna manera, Satanás se las arregló para apoderarse de la iglesia católica institucionalizada y convertirla en una ramera papal que enseñó doctrinas pervertidas mientras pretendía tener autoridad divina. La Biblia nos dice que durante el tiempo del fin, una de las principales agencias que usará Satanás para lograr que la iglesia del anticristo se apodere pronto del poder será la manifestación de grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No importa cuál sea la forma que tomen, estas maravillas sin duda alcanzarán su clímax cuando el anticristo aparezca en persona y se manifieste sobre la tierra con tal poder, engaño y carisma que muchos cristianos nominales lo proclamarán como el Cristo. Esta será la culminación del poderoso engaño predicho en 2 de Tesalonicenses. El anticristo aparece a los cristianos nominales. Si bien la aparición de Cristo, entre comillas, en la iglesia de Belén en Kenia es la primera aparición pública en una iglesia de un anticristo místico, hasta donde me he sorprendido por la cantidad de cristianos nominales que informan haber sido visitados por Jesús. Por ejemplo, mientras asistía a un campamento, me hospedé en un motel rural. Durante una conversación casual, la gerente me dijo que el año anterior había visto a Jesús mientras caminaba sola por las orillas del lago Michigan. En ese entonces acababa de morir su hija y ella todavía estaba sufriendo por eso. Dijo que de repente había visto a Jesús sentado en un gran tronco. Él le pidió que ya no sufriera por su hija, pues ella estaba en el cielo y era muy feliz allí. Entonces Jesús desapareció. Indagando, sin inmiscuirme en su vida, supe que esta mujer no asistía regularmente a la iglesia. Me pregunté si el Jesús verdadero se le hubiera parecido a esta cristiana nominal. ¿Habría permanecido en ese estado? Sencillamente no parece lógico. Si el Jesús que se sentó en aquel tronco hubiera sido el Cristo, con seguridad la mujer habría sido motivada por el Espíritu Santo a convertirse en una cristiana activa, ansiosa de asistir a la iglesia. Tuve que concluir que el Jesús de esta mujer era el anticristo. Me temo que el anticristo se está apareciendo muchos cristianos nominales, de modo que cuando haga su espectacular aparición, grandes multitudes lo reconocerán como el Cristo y proclamarán con grandes voces: «El Señor está aquí, Cristo ha venido». El hecho de que el anticristo se aparezca en forma aislada a los cristianos nominales no significa que la venida del Señor sea inminente. Dios es el que decide cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Como Satanás no controla el tiempo, cuando estos eventos han de producirse, tiene que estar siempre listo para aprovechar su gran oportunidad de hacerse pasar por Cristo. El libro de Apocalipsis describe la forma en que el anticristo
o su institución forzará a todos a recibir una marca en su mano o en su frente, de modo que una persona no pueda comprar ni vender a menos que tenga esta marca. Véase Apocalipsis 1 y 16, 17. Esta marca, comúnmente conocida como la marca de la bestia, es el nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. Será una descripción de lo que ocurrirá a todos los que adoren a la bestia y a su imagen, el sistema religioso apóstata, y reciban su marca. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Los santos no adorarán a la bestia, ni a su imagen, aun cuando su negativa les produzca pérdidas económicas y pruebas, incluso la muerte. El siguiente pasaje elogia a los santos, que soportan la prueba y permanecen fieles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Siendo que la apostasía, en la cual se revela el anticristo, ocurrirá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, parece que los santos afrontarán algún tipo de tribulación antes de ese acontecimiento. Pablo explica por qué las personas caerán y se unirán a la apostasía del anticristo, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12. La advertencia indica claramente que las bases de la fe y la práctica de la verdad están reveladas en la Escritura. Las señales y prodigios, la tradición, la profecía y la nueva teología solo son válidos si armonizan con la Escritura, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8 y 20. ¿Quién es el señor Maitreya? Si el señor Maitreya, de la nueva era, no es el verdadero anticristo, ¿quién es él? Sospecho que solo es un señuelo. Satanás es muy astuto. Siendo que es una mente maestra, sabe perfectamente bien que los cristianos esperan la aparición del anticristo, de modo que ha decidido presentar uno. De hecho, parece que sus planes son presentar a varios anticristos, solo para producir mayor confusión. Maitreya es solo uno de ellos. El reverendo Sammy Mon, de la Iglesia de la Unificación, parece ser otro. Mon dice que a la edad de 16 años tuvo una visión en la cual Cristo le visitó. Desde entonces el reverendo Mon presume que es aquel a través de quien el mundo será salvo. Por supuesto, no es más que otro anticristo, puesto como señuelo. La nueva era de Satanás parece desempeñar una doble función. Por una parte, promueve la apostasía dentro del cristianismo, como para prepararlo para el gran engaño, en el cual muchos cristianos, de nombre, aceptarán las enseñanzas del anticristo como verdad divina. Al mismo tiempo presenta a un anticristo señuelo, Maitreya, para acentuar ese engaño. Las iglesias son inducidas a decir que Maitreya es el anticristo, mientras que el verdadero anticristo se desarrolla en su seno. Y sobre todo, el maestro del engaño promueve dos operaciones paralelas. Sus ángeles incitan al crimen, la violencia, las drogas, la pornografía, la intranquilidad política y toda clase de males imaginables. Simultáneamente, con mucha sagacidad promueven y expanden la religión mundial falsificada en un esfuerzo por inducir a las personas con aspiraciones espirituales a alejarse de Dios el Creador. Finalmente, Satanás jugará su mejor carta. Él mismo actuará en la venida del verdadero anticristo, un ser carismático, majestuoso y deslumbrante. Satanás mismo se hará pasar por Cristo. Este gran engaño parecerá ser la verdad que solo con el estudio de las Escrituras podrá ser discernido. Probablemente hará un dramático despliegue de poder sanador y citará frecuentemente pasajes de la Biblia usando las mismas palabras del Cristo de Palestina. El instigador de todas las desgracias, sufrimientos, enfermedades y males del mundo, se propone ahora ser su Salvador, en un acto culminante de supremo engaño. Los cristianos que anteriormente vieron a Jesús lo reconocerán y saludarán como el Mesías. Los ángeles malignos trabajarán frenéticamente para comunicar tanto los de la nueva era como los cristianos que Jesucristo
El verdadero Cristo ha venido finalmente a establecer su reino, y todos se inclinarán ante él y lo adorarán. Los malos espíritus convencerán a los musulmanes que el Imam Mahdi, largamente esperado, ha venido por fin. Impresionarán telepáticamente a los budistas para creer que el Jesucristo es el quinto Buda, y estos, a su vez, harán creer a los hindúes que Jesucristo es la encarnación de Krishna. Finalmente, Satanás hará lo que siempre quiso lograr, ser adorado abiertamente como Dios. Seré semejante al Altísimo. Todo el mundo caerá de rodillas ante él, y lo adorará, excepto, por supuesto, los santos. Ellos esperarán pacientemente a su libertador. Ellos saben cómo vendrá Cristo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, verso 27 y 30. Hablando del tiempo de Juan, el revelador de la visión apocalíptica, Jesús anunció al mundo: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Apocalipsis capítulo 22, versículo 14.